Noches Podemos para todos iniciar. los que nos acompañan esta noche. Muchas gracias a Kinfa que hace posible este espacio para capacitarnos constantemente. Soy la doctora Fanny Paredes, la jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y esta noche para mí es un honor poder presentarles a la profesora doctora Marta Becker, que nos acompaña como coordinadora de este seminario, y a la doctora Soledad Campos de Alvarenga como nuestra conferencista. Adelante, profe. Muy bien, muchas gracias, doctora Fanny Paredes. Muy buenas noches a todos, apreciados presentes a este ciclo de conferencias auspiciadas por el hospital, por Kinfa, a quien agradecemos mucho este espacio, Laboratorio Kinfa, y propiciado por la Dirección del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Como ustedes saben, este es un ciclo de conferencias dictado por la profesora doctora Soledad Campos. Voy a pasar a relatar brevemente su currículum. La doctora Soledad Campos es bioquímica, doctora en bioquímica, es especialista en metodología de la investigación, es docente investigador del Departamento de Patología del IPS, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Es miembro del comité científico, se ha desempeñado también allí y como coordinadora de dicho comité. Es docente, coordinadora y tutora del curso de especialización en metodología del IPS. Ella ha participado y participa en proyectos de investigación y desarrollo, es docente de grado y posgrado, y es docente y tutora metodológica de los 8 programas de especialización médica desarrollados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Apreciados participantes, la vez anterior la doctora Soledad Campos nos ha hablado sobre la manera de redactar un protocolo de investigación con todos sus elementos. Y bien nos decía ella entonces que la finalidad de un trabajo científico es el de la publicación. De nada sirve hacer un trabajo sin publicarlo. Entonces hoy la doctora nos va a hablar sobre la redacción del artículo científico. Adelante, doctora. Doctora Soledad. Bueno, Adelante. un honor. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muchas gracias, doctora Marta, muchas gracias, doctora Fanny, gracias Patricia de Akinfa y sobre todo a todos los que hacen un tiempito para participar de este intercambio de experiencias en realidad, ¿verdad? Entonces, voy a apagar la cámara mía porque parece con algunas dificultades en la conexión y vamos directo a la presentación del tema de hoy. Lo que hoy nos ocupa es la redacción del artículo científico. Y en ese contexto vamos a decir, que los que como parte de nuestras obligaciones profesionales tenemos la generación del conocimiento, no solamente debemos hacer investigación científica, sino también escribir, redactar los resultados de esas investigaciones y publicarlos. Ese es el fin del trabajo o del proceso investigativo, de manera a difundir, obviamente, los hallazgos, los nuevos conocimientos y contribuir al desarrollo de las diferentes disciplinas. La finalización de una investigación científica es la publicación. De nada sirve realizar un trabajo que no se ha publicado. Eso no le sirve a nadie, no contribuye para nada y es simplemente no una pérdida de tiempo, sino que un mal uso de los recursos en el sentido de haber hecho un trabajo y no darlo a conocer. La ciencia es una actividad fundamentalmente social. Esto implica que depende de una buena comunicación. Y un experimento, una investigación no termina hasta que los resultados sean publicados. Las investigaciones originales deben ser publicadas. Solo así los nuevos conocimientos pueden ser verificados y pasar a formar parte del desarrollo de la ciencia o de las diferentes disciplinas. Bueno, entonces continuamos.
de investigaciones originales. Acá incluimos un término trascendental en lo que es un informe de investigación, la originalidad, por medio de un trabajo científico con un formato establecido. Este es otro de los requisitos. Y la publicación, en un sentido más amplio, la redacción científica incluye también trabajos que resumen e integran investigaciones publicadas anteriormente, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, y ponencias verbales y presentaciones en póster. Cuando redactamos contenidos de médicos para el público en general, para el público que no es especialista, lo que hacemos es una divulgación científica. Entonces, un artículo científico, investigación. Y obviamente para escribir un artículo científico hay que haber realizado previamente una investigación. Entonces, ¿qué tipos de artículos científicos podemos tener? Los artículos originales, que son los trabajos más habituales, incluyen los resultados originales, inéditos de una investigación, los artículos de revisión, los famosos artículos sobre estado del arte de alguna disciplina. Mientras esperamos que reinicie la doctora Soledad su presentación, les recuerdo que esta conferencia va a finalizar a las 20 horas, un poquito antes quizá, y luego van a tener oportunidad, si desean, de hacer algunas preguntas en el chat, y las voy a leer a la doctora para que puedan ser evacuadas. Gracias. Y también agradecemos a todos los que nos acompañan desde la Clínica Modelo Lanús, y nos ponemos a disposición si quieren coordinar algún seminario como para hacer en conjunto con nuestro hospital. Sería un privilegio para nosotros. Y a través del el profesor doctor Isaías Fretes, que fue el que cursó la invitación, entonces quedamos nosotros como para coordinar cualquier evento que podamos realizar en conjunto. Muchísimas gracias por la participación. Y no sé si nos acompaña el doctor Alejandro Caballero esta noche. Vi que estaban varios participantes, pero no sé si él está, que es el médico militar que está haciendo la especialidad en ese hospital. Y de paso, entonces, recordarles también que en 15 días, como decía la profesora Marta, será la segunda parte de la redacción del artículo científico, y posteriormente tenemos uno más que es de búsquedas bibliográficas y normas de Vancouver. Normas de Vancouver, así mismo. Entonces esperamos seguir contando con la participación de ustedes. Es uno por cada encuentro, porque los participantes no son los mismos en los 4 seminarios que corresponden a este ciclo de metodología de la investigación. Ok, disculpen por favor, ahora creo que solucionamos el tema. Entonces, si me permiten, para que se entienda de lo que estamos hablando, voy a ir un poquito atrás sobre el artículo científico. Habíamos dicho que es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación, y lógicamente en un artículo científico se presentan los resultados de una investigación, ¿sí? Los tipos de artículos científicos pueden ser artículos originales, artículos de revisión, cartas científicas, cartas al editor. Una de las características fundamentales es que un artículo científico debe presentar resultados originales, y eso se considera una publicación primaria. Es la primera divulgación de un resultado, ¿sí? Y otra de las características que debe tener es que todo lo que se realizó en el contexto de la metodología que se aplicó para llegar a esos resultados debe estar perfectamente descrito
de manera que otros colegas, otros especialistas puedan repetir los experimentos, repetir la experiencia y comprobar o no las conclusiones, verificar las conclusiones. Y debe estar publicado en una revista a disponibilidad de la comunidad científica. Ahora, un artículo científico también debe ser publicado conforme a pautas establecidas. Esto lo establece cada instancia donde vamos a presentar el artículo, a la práctica editorial de la revista en particular, a la ética científica y darse a conocer a través de un medio apropiado. Todo artículo escrito a partir de un trabajo de investigación científica contiene el título del trabajo, que ilustra o plantea el ámbito general de la investigación, lo que permite a la persona al que está leyendo el artículo ubicarse en el contexto del tema central del estudio. En segundo lugar, todo el contenido del trabajo, que tiene que ver con los aspectos conceptuales de la investigación, con el sustento teórico de la investigación, los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos. Y luego tenemos el aspecto que hace a la organización de la obra, que se refiere a la estructura, al modo y al estilo que el autor utiliza en la redacción de todo el artículo. O sea, tenemos una cuestión que tiene que ver con el fondo, el contenido del artículo, y otra cuestión que tiene que ver con la parte de forma o de estructura del trabajo, ¿sí? La redacción a veces nos es más fácil hablar que escribir, y la escritura es una destreza que se puede aprender y dominar con la práctica, ¿sí? ¿Qué requisitos tenemos que tener? Fundamentalmente conocer el idioma y tener una riqueza de vocabulario que nos permita expresar con claridad lo que estamos queriendo manifestar. Otro de los aspectos que se relaciona a la charla anterior es tener una planificación, una hoja de ruta, ¿verdad? Haber hecho el trabajo en base a una estructura metodológica con rigurosidad científica. Otro aspecto importante es dedicar el tiempo a la revisión del manuscrito, y en esto es muy importante la colaboración de los colegas, de los especialistas, de los profesores, de acuerdo a quien está redactando el artículo, y debemos tener un espíritu abierto a esta crítica constructiva de la revisión del manuscrito, ¿sí? Y luego aplicar, entender y aplicar los principios y fundamentos de la redacción científica. Los aspectos de forma. Cuando hablamos de aspectos de forma tenemos tres elementos fundamentales: la claridad, la organización y el lenguaje apropiado. En este sentido, vamos a ver un poquito que dentro de las cualidades o de los criterios, de los elementos que hacen una redacción científica de calidad o adecuada, la claridad y la precisión de lo que exponemos, la brevedad, la economía lingüística, la despersonalización, la objetividad en la redacción sobre todo de los resultados y la discusión, y la coherencia y la cohesión. Como habíamos visto en el protocolo, el proceso de investigación tiene sí una coherencia lógica de procedimientos. Establecemos una pregunta, establecemos unos objetivos, en base a esos objetivos establecemos las variables, definimos cómo vamos a medir las variables, de acuerdo a lo que planteamos en la pregunta, definimos un diseño de investigación, o sea, cómo vamos a manejar las variables, y todo eso debe tener una coherencia y una secuencia lógica, una cohesión. No podemos de pronto salir con cosas que van por las ramas, por decirlo de manera rápida, ¿verdad? Estos criterios propician la no existencia de errores lingüísticos, semánticos y funcionales en el texto. Es muy importante la sintaxis en la redacción, en la elegancia del estilo de redacción, ¿sí?
Habíamos dicho ya que un experimento o trabajo de investigación no está completo hasta que sus resultados sean publicados y sobre todo entendidos, ¿sí? Entonces, para que los resultados puedan ser entendidos, insistimos, usar palabras claras, sencillas, ordenadas y de significado indudable. La organización de las ideas en la secuencia de la redacción, siguiendo una manera lógica de acuerdo al formato de cada revista, y el uso de un lenguaje apropiado. La característica fundamental de la redacción científica es la claridad en la redacción, ¿sí? El éxito de la experimentación científica es el resultado de una mente clara, que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Y la claridad es esencial, sobre todo cuando estamos transmitiendo unos resultados por primera vez, y que esa es la característica del artículo científico, la originalidad de los resultados. Esto es más de lo mismo, la importancia de utilizar palabras claras, sencillas, ordenadas, y es indispensable la absoluta claridad en la redacción, no dar lugar a interpretaciones ambiguas o a expresiones ambiguas que puedan confundir al lector, ¿sí? La organización de las ideas. Una organización eficaz es fundamental. Entonces, esta organización de ideas la tenemos a partir del protocolo de investigación, y luego esto lo transformamos en la utilización o en la presentación de un formato establecido. ¿Quién establece este formato? Vamos a ver un poquito más adelante. Hay un formato clásico para la presentación de artículos científicos con algunas variaciones de acuerdo a cada revista o a cada editorial, comité editorial de la revista donde pretendemos publicar nuestros trabajos. Y también debe haber una organización de ideas en una secuencia lógica. Y para esto nos ayuda mucho el protocolo de investigación, para que haya una coherencia, como estábamos hablando, y una secuencia lógica. La coherencia de un texto científico: debe haber secuencia de ideas en torno al tema que aborda el texto, en el sentido de que si tocamos el tema A, B y C, debemos elaborar el trabajo describiendo las situaciones relacionadas a la problemática A, a la problemática B y a la problemática C. O sea, debe ser una cuestión amena de leer, y sobre todo debe despertar la curiosidad, y más que la curiosidad, el interés del lector. Entonces la lectura y por ende la redacción debe ser muy clara y seguir una secuencia lógica ordenada de relación de eventos. La sucesión de párrafos responde a una relación específica con el tema, o sea que simplemente vamos discurriendo a través de los diferentes temas que planteamos, ya sea nuestra pregunta de investigación o nuestros objetivos específicos, y luego lo trasladamos a los resultados. El lenguaje apropiado, ya hablamos de esto: palabras de significado claro, tiempos verbales correctos, buena sintaxis, evitar adornos literarios, metáforas, y acá el mejor lenguaje es el que transmite con claridad la idea, utilizando el menor número de palabras. No hace falta hacer una elaboración poética para decir algo que podemos decirlo en una sola frase y que tiene, por ende, mucho más contundencia y llega con mayor claridad al lector, ¿sí? Se escribe para comunicar, no para impresionar. La posibilidad de recibir críticas no debe ser obstáculo. Las críticas ayudan a mejorar el trabajo, y esto está muy relacionado con aquella revisión de los manuscritos de la que les hablé en una de las primeras diapositivas. No sé si si pudimos ver eso, si pudieron escuchar.
pero la revisión crítica del trabajo es también un componente fundamental para la calidad final de la publicación. Se puede tener como una guía trabajos ya publicados en el área de especialización o en el área de experticia en la que estamos desarrollando nuestras líneas de investigación. Observar cómo están escritos, qué estructura tienen, la extensión de cada componente, de las distintas secciones, cómo presentan los cuadros, la tabla, el uso de subtítulos, siempre son buenas guías, sobre todo para la gente. Entiendo que el auditorio hoy es bastante heterogéneo, entonces habrá gente que ya tiene mucha más experiencia en la redacción de artículos científicos y habrán residentes que están iniciándose en esta tarea. Entonces, para ellos sería bueno empezar a tomar los artículos científicos y ver un poco la estructura, no copiar, obviamente, ver un poco la estructura, ver el lenguaje, cómo utilizan las frases de unión entre un párrafo y otro, y esa elegancia en la escritura desde el punto de vista científico para ir haciéndonos de la experiencia, ir haciendo nuestro entrenamiento y nuestra formación en la redacción de trabajos científicos. ¿Cómo empezamos la redacción? En realidad, lo primero es seguir estrictamente las instrucciones para autores de la revista donde vamos a publicar, porque eso puede variar de una revista a otra, si bien las instrucciones en esencia todas siguen el mismo formato, hay particularidades de acuerdo a cada revista y bueno, eso tenemos que respetar y ya es bueno tener en vista a qué publicación estamos apuntando y regirnos ya por lo que esa publicación establece como las instrucciones para los autores. Consultar los manuales de estilo, realizar redacciones previas, ordenar ideas, escribir borradores, resaltar lo que queremos comunicar en cada sección. Eso nos va a dar mucha claridad al momento de la redacción. Nunca tenemos tiempo para escribir, entonces debemos hacernos de un tiempo y debemos de ser constantes en el tiempo o en los días a la semana que vamos a dedicar a la redacción de nuestro trabajo científico que nos llevó tanto esfuerzo realizar, ¿verdad? Entonces esta sería ya la última etapa y debemos ser un poquito constantes en ese sentido. ¿Por dónde empezar a escribir? A veces, la mayoría de las veces los trabajos que me presentan empiezan, el título de mi trabajo es este, ¿verdad? Y bueno, en realidad lo más fácil y lo que nos va a hacer entrar en ritmo es escribir la metodología o la sección materiales y métodos, porque eso ya prácticamente lo tenemos totalmente desarrollado en el protocolo de investigación. Entonces es adaptar lo que tenemos en el protocolo al formato que nos piden, cambiar los tiempos verbales y ya tenemos todo el capítulo de materiales y métodos. Lo mismo en el protocolo tenemos una sección de introducción y de justificación que puede servir ya para la parte del sustento teórico del trabajo científico, que no tiene que ser muy extenso, no es como una tesis o como una monografía, ¿verdad? Entonces, esos son puntos, son puntos del trabajo que ya tenemos más o menos elaborado en el protocolo. Entonces nos ayuda ya a tener un punto de partida, porque lo que a veces es difícil es encontrar ese punto de partida y luego tener la constancia y la perseverancia de seguir redactando el trabajo. La revisión del trabajo. Es muy importante la revisión del trabajo por uno mismo. El primer crítico del trabajo tenemos que ser nosotros mismos, ¿verdad? Y después darle a los colegas, a los residentes, a los profesores, de acuerdo al lugar que estemos ubicados en la organización del departamento, del servicio, del hospital o de la facultad, para esperar las contribuciones, ¿verdad? Y acá es muy importante que al que se le da con toda confianza un trabajo de investigación, tengan la gentileza de leerlo
críticamente, porque he visto también muchos trabajos que dicen, sí, está todo bien, está todo súper bien, y a veces hay cuestiones que se pueden mejorar. Entonces, cuando hacemos la revisión del trabajo, ¿qué es lo que vemos? Si el manuscrito incluye toda la información que debiera en cada uno de sus componentes estructurales. Es exacta toda la información. La organización de la información sigue una secuencia lógica. La información está expresada en forma clara y concisa. Son correctas la gramática, la ortografía, la puntuación, la terminología utilizada. Los cuadros y figuras están bien utilizados. El manuscrito se adapta a las revisiones o a las instrucciones de la revista. Esta es una guía de preguntas que nos van a ayudar a ir haciendo la revisión crítica de nuestro trabajo cuando estamos todavía en la fase inicial de nuestra carrera de investigador. A medida que vamos adquiriendo la experticia de redactar artículos científicos, de conducir proyectos de investigación de gran envergadura, es como que esto se vuelve ya como más natural. La organización del artículo científico. Las primeras revistas publicaban artículos descriptivos y las observaciones seguían un simple orden cronológico. Esto es más o menos cómo fue evolucionando el formato de un artículo científico a lo que es hoy el formato que usamos, que es el IMRID. Anteriormente, en los inicios, los trabajos eran como muy descriptivos y eran muy narrativos. Luego, para unificar la forma de presentación, se estableció el formato IMRD, cuando también la metodología se hizo muy importante y cuando el principio de reproducibilidad de los experimentos, sobre todo en los ensayos clínicos o en los estudios con diseños experimentales, se volvió un dogma. Entonces, eso también tuvo como consecuencia la normatización del formato de los artículos científicos, ¿sí? Y el formato IMRID es introducción, materiales y métodos o metodología, resultados y discusión. Ese es el formato básico de todos los artículos científicos. Nuevamente, en general, todas siguen el formato IMRID y en algunas revistas hay leyendas en las figuras, a veces hay una sección combinada ya de resultados y discusión, a medida que se van presentando los resultados ya se discute. Hay algunos otros elementos que piden ciertas revistas, como no tener conflicto de intereses, ese tipo de situaciones, pero básicamente la estructura del trabajo es la de introducción, metodología, resultados y discusión. Esos son los elementos que tienen que contener un artículo científico, además de otros que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, las partes de un artículo científico debe tener el título, los autores, con la afiliación de los autores, un resumen, las palabras clave, y acá viene el formato del que estábamos hablando. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, los agradecimientos y las referencias bibliográficas. Perdón. Entonces, cada uno de estos apartados tiene una finalidad dentro del trabajo científico y tiene además una manera de redactarse. El resumen presenta una síntesis de lo que hemos realizado. Se redacta en pasado. La introducción es la cuestión que se estudió, refleja el estado actual del conocimiento, es el sustento teórico del trabajo, se redacta en tiempo presente. Material y métodos o metodología describe cómo se estudió, cómo se midieron las variables, en quiénes se midieron las variables, qué procedimientos se realizaron, en fin, cómo se analizaron los datos, y eso se redacta en tiempo pasado. Los resultados también mencionan los hallazgos encontrados, y la discusión y la conclusión, donde vemos qué significan los hallazgos de nuestro estudio en el contexto del conocimiento,
qué especulaciones podemos hacer de acuerdo a características propias de nuestro servicio o al contexto regional donde nosotros estamos, porque a veces los contextos son diferentes, ¿verdad? A las características y a las posibilidades que tenemos dentro de los hospitales en los cuales nos estamos desempeñando en nuestra profesión, en fin. Todo eso vamos discutiendo, vamos analizando, vamos comparando y vamos realizando especulaciones, y acá surgen las nuevas hipótesis para nuevos trabajos de investigación. Cuando encontremos algo que es, no sé, muy dispar a lo que se cita en la bibliografía o se reporta en otros trabajos, cuando vemos que nuestra realidad es a lo mejor la realidad de los pacientes que manejamos es diferente, entonces eso nos va llevando a nuevos trabajos de investigación. Las secciones. Hoy vamos a ver hasta la sección introducción, y en el siguiente encuentro, que ya prometo tener una mejor conexión de internet, les pido 1000 disculpas por el contratiempo, vamos a ver los demás elementos. Entonces, el título debe dar una indicación clara y precisa de lo que contiene el artículo. Lo primero que vemos, lógicamente, es el título del trabajo. Debe llamar la atención al lector, ¿sí? El título contesta preguntas fundamentales. ¿Cómo redactar el título? ¿Qué tan extenso debe ser el título? ¿Cuántas palabras? El título debe ser claro y reflejar lo que se hizo en el proceso de investigación, en el proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, puede contestar las preguntas fundamentales. ¿Qué se hizo? Puede ser, si es una población muy particular o con alguna característica muy especial, en quiénes se hizo y dónde se hizo, si también esto amerita que esté en el título, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ponemos en el título. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hicimos en el proceso de investigación? El título debe ser suficientemente explicativo acerca de la investigación sin ser muy largo. ¿Qué errores tenemos frecuentemente? Un orden equivocado de las palabras, usar términos generales en vez de términos específicos, uso de abreviaturas, fórmulas químicas en el título, no se recomienda. Uso de palabras superfluas, por ejemplo, este es un estudio sobre tal o cual cosa, investigación acerca de tal cosa. Directamente lo que hicimos, qué medimos y qué buscamos, ¿sí? Y si da la situación, en quiénes lo realizamos y dónde lo realizamos, ¿sí? Evitar las palabras de más, ¿sí? Los autores. Este es un tema que generalmente trae mucho, no conflicto en realidad, pero muchas situaciones un poco difíciles de manejar. Entonces, ¿quiénes consideramos autores del trabajo? Los investigadores deben asumir la responsabilidad de los trabajos en los que están incluidos como autores. ¿Qué significa esto? Que la lista de autores debe incluir a aquellos y solamente a aquellos que contribuyeron efectivamente con un aporte intelectual a la concepción general y a la ejecución de los experimentos, ¿sí? La palabra efectivamente se refiere a aspectos del estudio que se tradujeron en información nueva, o sea, es aquel que aportó intelectualmente al trabajo y aquel que diseñó los experimentos, aquel que interpretó los resultados en el contexto del conocimiento. Esos son los autores. Los autores deben enumerarse normalmente por orden de importancia en relación con el trabajo que se estuvo realizando. En general no se indican los grados académicos, como por ejemplo decir el doctor o el PhD, el magíster, lo que fuese. Se pone solamente el nombre y la afiliación. ¿Qué es la afiliación? El servicio o el hospital donde trabaja el autor. Pero es muy importante que, por eso acá es importante resaltar que a veces nos ponen como coautores de trabajos, y es bueno porque en el currículum tenemos trabajos de investigación, pero cuidado,
porque si no participamos de ese trabajo, si no estamos en condiciones de sostener intelectualmente y científicamente los resultados de ese trabajo, puede ser como un boomerang estar como autor en un trabajo de dudosa calidad. A eso me estoy refiriendo. Entonces, hay que ser un poco cuidadoso de en qué tipo de trabajos y en qué trabajos estamos como autores, ¿sí? Y en los que estamos como autores, todos los que estamos como autores tenemos que tener la solvencia intelectual y la experticia de la profesión y de la metodología para sustentar, defender y sostener los resultados que estamos publicando. Ahora, este es el concepto de autores, la definición de autores del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, donde establece 4 criterios de los que ya estuvimos hablando. Aquellas personas que participaron en la investigación, pero que no cumplen con los 4 criterios anteriores, deben ser mencionadas en el apartado de reconocimiento. Por ejemplo, los laboratoristas, si hubo alguna enfermera que realizó algún procedimiento en todos los pacientes, pero sin que haya aportado intelectualmente al trabajo, toda esa gente va al capítulo de agradecimientos o reconocimientos, no son autores del trabajo, ¿sí? A veces nos vemos en esta situación, esta es una realidad, que tenemos que ponerle como autor a un jefe de servicio, a algún residente que nos ayudó, a un personal que realizó actividades de apoyo, estudio complementario, al profesional que realizó la revisión crítica del trabajo, o por costumbre, ¿verdad? Esto no está muy bien visto y además no corresponde a los criterios de autoría establecidos por la comisión por el Comité de Editores de Revistas Científicas. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que ser celosos e ir cambiando un poco esa costumbre que aún hoy está arraigada en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, autor del trabajo es aquel que puede defender intelectualmente, que puede sostener intelectualmente los resultados, ¿sí? El resumen. El resumen es una versión muy, muy breve, como su nombre lo dice, es un resumen del artículo científico en general. Un resumen bien preparado permite a los lectores identificar rápida y exactamente el contenido de un documento, determinar si es pertinente a sus intereses y decidir así si va a leerlo o no, ¿verdad? Entonces, el primer anzuelo para que se lea nuestro trabajo es un resumen bien redactado y completo en cuanto a la información, porque a veces se lee el título. Si el título nos resulta interesante, leemos el resumen, vemos en quiénes hicieron, qué midieron, qué resultados más o menos tuvieron, y entonces decidimos si leemos o no ese trabajo o si usamos o no ese trabajo para el sustento de algún proyecto que estemos realizando. Debe permitir al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. Como es un resumen, debe contener entre 250 a 300 palabras, se redacta en tiempo pasado y no incluye, esta es una cuestión de estilo, no incluye referencias bibliográficas. En el capítulo de resumen no ponemos referencias bibliográficas. Entonces, si vemos acá en esta diapositiva, el resumen sintetiza las partes más importantes de un artículo científico, que luego van a estar desarrolladas in extenso en el propio artículo. Entonces, ¿qué se estudió? Tiene una breve introducción. ¿Cómo se estudió y en quiénes se estudió? Una breve descripción de los materiales y métodos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Menciona los resultados, solo aquellos más importantes, no todos los resultados. 2 o 3 resultados más relevantes en relación a la pregunta de investigación. ¿Y qué significan esos resultados en la discusión o en la conclusión? ¿Sí? Tenemos normalmente tradicionalmente dos formatos. Uno estructurado, donde
se comienza con una oración referida a la introducción, se presenta en una oración breve de no más de dos renglones la problemática que queremos estudiar, y luego con subtítulos se establece, se coloca el objetivo, la metodología, los resultados más relevantes y las conclusiones generales. El no estructurado no se presenta por apartados y se redacta en un solo párrafo, pero en esencia contienen la misma información. Debes poner los objetivos, la metodología, los métodos, los principales resultados y las conclusiones generales. ¿Quién define qué tipo de resumen vamos a redactar en nuestro trabajo científico? La revista o la instancia en la cual queremos presentar nuestro trabajo de investigación, ¿sí? En el resumen, debemos evitar la inclusión de detalles innecesarios y de palabras innecesarias. Recuerdan ustedes la claridad. Acá más que en ningún otro componente del formato del trabajo científico, es importante cómo usar las palabras exactas y claras, porque no nos permiten una extensión de muchas palabras. Entonces debemos ser muy ahorrativos con las palabras que usamos. Eso, sopesar el uso de cada palabra, ¿sí? Y luego viene lo que son las palabras claves, que son 4 a 8 a 5 términos técnicos relacionados al trabajo y que nos permiten ubicar el trabajo en una base de datos. La introducción. El capítulo de introducción ilustra el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. Es el sustento teórico de la investigación, ¿sí? Y debe presentar también el fundamento racional del estudio. ¿Por qué queremos hacer? ¿Qué aportes va a tener? Esperamos que tenga el estudio, o qué aportes tuvo el estudio, porque ya estamos en realidad en el informe del trabajo. ¿Qué impacto pueden llegar a tener lo que encontramos en nuestro estudio? En fin, eso es lo que ponemos en la introducción, y sobre todo lo que ya se conoce y lo que encontramos en los materiales bibliográficos que usamos como sustento para redactar la introducción. Tenemos también, hay ciertas, no reglas, es como muy estricto, hay ciertos indicadores de cómo proceder, ¿verdad? Es poner primero con toda claridad la naturaleza y el alcance del problema investigado. Estos son elementos que nos ayudan a aquello que habíamos hablado al principio, de tener un orden, una coherencia y una secuencia lógica del desarrollo de los diferentes tópicos que vamos a ir redactando en el marco del trabajo científico, y específicamente de la introducción, porque es de lo que estamos hablando en este momento. Revisar las publicaciones pertinentes, indicar el método de investigación, mencionar los principales resultados de la investigación y expresar las principales conclusiones, ¿verdad? La introducción es el lugar adecuado para colocar las abreviaturas, definir los términos especializados, y sí es muy importante que cada párrafo de la introducción esté sustentado por una referencia bibliográfica, 1 o 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de artículos que nos sirvieron para sustentar el párrafo que estamos redactando. Mucho cuidado con esto, porque si no mencionamos de dónde sacamos la información que estamos redactando, estamos cometiendo como no es un fraude, perdón, no me viene el término, pero no corresponde, porque nos estamos adjudicando conocimientos que no son nuestros y que fueron publicados por otros colegas en otras situaciones, en otras circunstancias. Entonces, todo lo que ponemos como sustento teórico de la investigación en la introducción debe estar referenciado. Normalmente, los trabajos del área médica se referencian siguiendo las normas de Vancouver. Nuevamente, esto va a estar especificado en las instrucciones para los autores, ¿sí?
La introducción debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué estudios indican la existencia del problema? ¿Qué es lo que ya se conoce? ¿Qué métodos se aplicaron? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y hay un esquema clásico de 3 áreas, no diría yo párrafos, sino áreas. Los antecedentes, el problema que nos ocupa, ¿verdad? Y a dónde queremos llegar. Cuáles fueron nuestros objetivos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras hipótesis, qué es lo que estamos deseando, qué aspectos estamos deseando comprobar o rechazar, qué hallazgos esperamos tener, ¿sí? Y como un esquema, un embudo, de lo general ir desarrollando la redacción a lo más particular en relación a nuestro planteamiento, a nuestra pregunta de investigación. Bueno, con esto terminamos por hoy. Nuevamente me disculpo por el inconveniente y como sé que hay muchos residentes y médicos jóvenes, no es un consejo, pero sí me gustaría resaltar la importancia que tiene liberar la mente de cada uno de los no puedo, o yo luego no voy a hacer, o es muy difícil para mí, o yo luego no voy a poder hacer. Ustedes no saben a dónde pueden llegar, todo lo que pueden lograr con decisión, actitud, perseverancia. Entonces, ya van a encontrar en el camino mucha gente que les va a poner límites y no sean ustedes, no sean ustedes los que se ponen los propios límites. Muchas gracias a todos. Y a ver, voy a habilitar mi video. Disculpen nuevamente, disculpen por favor. Para la próxima clase ya vamos a estar mejor con el internet. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos, doctora, tenemos unas preguntas que paso a leerlas ahora. De Natalia Martínez Bruin. Sí. Dice, si bien las recomendaciones generales para la construcción de la discusión orientan hacia la comparación de los resultados de una investigación actual con otros de estudios anteriores, ¿qué recomendaciones puede compartir sobre las estrategias o el tipo de razonamiento de los que podemos valernos para lograr una construcción efectiva y clara de este apartado? Eso es uno. Y sobre los autores pregunta si corresponde que figure como primer autor quien ideó la investigación, por ejemplo, o aquellos que ejecutaron los trabajos de campo desde la misma concepción teórica. ¿Cómo se define ese orden para que sea equitativo verbalmente con el proceso desarrollado? Verdaderamente con el proceso desarrollado. Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En relación a la construcción de la discusión, brevemente, lo que hacemos en la construcción es contrastamos nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones y elaboramos alguna explicación racional al contexto en que estamos nosotros manejando. Ahora, en relación a la discusión, en la próxima clase vamos a tocar en detalle este punto. Hoy vimos el título, los autores, el resumen y la introducción. En la próxima clase vamos a ver cómo redactar materiales y métodos, cómo presentar los resultados y cómo elaborar la discusión. Pero básicamente la discusión es poner en el contexto del conocimiento general lo que nosotros encontramos en nuestra investigación. Y en ese sentido no hay resultados malos, solamente que a veces nuestros resultados no condicen o no coinciden con lo que está publicado. Entonces, eso nos lleva, y es muy rico porque nos lleva a tratar de encontrar alguna explicación a esa discrepancia, ¿verdad? No es que es un resultado malo. En relación a los autores, sí, quien ideó la investigación, pero ideó la investigación puede ser solamente quien planteó una pregunta de investigación y quedó ahí, porque hay que hacer el protocolo, hay que definir las variables, y eso requiere un trabajo intelectual importante, ¿verdad? Luego hay que llevar al campo el trabajo, hay que hacer la investigación propiamente dicha, ya sea si son experimentos, si son revisiones de historias clínicas, sacar esa información, analizar esa información. En realidad, no sé si entiendo claramente la pregunta. Si solamente planteó la pregunta de investigación o el tema y no colaboró en las subsiguientes etapas de la investigación,
Entonces, podría estar como autor, pero al final. Y el orden de los autores, normalmente, ¿qué se hace? Normalmente se pone al que hizo la mayor contribución, al investigador principal, al que también llevó la gestión del trabajo de campo del proyecto, ¿sí? Y se van poniendo a consiguiente los demás colaboradores. Y a veces se coloca como último autor al jefe de cátedra o al profesor, pero si no hizo una contribución importante, eso a veces ya no se ve con muy buenos ojos, ¿sí? Otra pregunta, doctora, de Ángel David González Cáceres. Respecto a la introducción, dice, si hay párrafos sin referencia bibliográfica, ¿puede ser un aporte de los autores o necesariamente debe contar con una referencia bibliográfica? En general, cuando citamos datos que obtuvimos de un artículo científico, debe ir referenciado. Pero también muy importante la pregunta que hace Ángel David, porque podemos nosotros como autores redactar un párrafo con nuestras propias ideas, con nuestras propias dudas, con nuestras propias palabras de por qué queremos hacer, qué impacto va a tener, por qué hicimos el trabajo, qué impacto tienen los resultados, y eso es algo inherente a nuestra curiosidad como investigadores, ¿verdad? Es todo, doctora. Son solo 2 preguntas. Gracias. A ustedes. Doctora, una consulta más. Sí, ¿Qué sí. tipos de trabajos científicos pueden ser publicados? ¿Y hay alguna extensión máxima y mínima para la publicación de artículos científicos? Sí, a ver un poquito. Artículo científico como tal es un trabajo original que presenta los resultados de una investigación nueva. Ese es el artículo científico. Ahora, en una revista, a un punto y aparte de lo que es la clase de hoy, vamos a lo que es la organización de una revista científica. En una revista científica deben haber artículos científicos originales, que debe ser la mayor contribución, el mayor porcentaje de la revista. También pueden haber artículos de revisión, pueden haber revisiones sistemáticas, pueden haber presentación de casos, ¿sí? Donde presentamos un caso que no es frecuente y hacemos discutimos los diagnósticos diferenciales y discutimos las presentaciones y los resultados del tratamiento, la presentación de casos, las cartas al editor, las cartas de retracción cuando se da la situación. En fin, hay diferentes tipos de artículos, pero nosotros estamos centrados hoy a lo que es un artículo científico original para publicarse en una revista. Doctora, hay otra pregunta que quiero leer, la hicieron en el chat. Marta Ferreira dice, excelente disertación a pesar del inconveniente técnico. Mi pregunta, importancia de las palabras clave y fuente de ellas. O sea, ¿cómo se puede obtener eso? Eso es lo que sí, la importancia de las palabras clave, como su nombre dice, palabras clave, son como llamadores de qué es lo que estamos tratando en el artículo, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos? De nuestro título, de nuestros objetivos, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? A eso se refiere palabras clave. Sirve para ubicar el trabajo, supongamos, a ver un poquito, si tenemos un trabajo sobre prevalencia del Helicobacter pylori en gastritis, entonces la palabra clave va a ser Helicobacter pylori, gastritis. Entonces nos permite ubicar el trabajo en el contexto de, o sea, esas palabras nos permiten saber de qué estamos tratando en el trabajo. Y así sucesivamente. Por eso no hay muchas palabras claves. Y las palabras claves se obtienen del trabajo en sí, del enfoque, de la pregunta, de qué es lo que hicimos, de qué es lo que estamos presentando, ¿sí? Doctora, y una sugerencia, dice aquí Edgar Arsenio Ramiro, la próxima clase puede referirse al plagio y cómo evitarlo. Gracias. Oh, ok. Sí, cómo no. Y el plagio se evita, es muy sencillo. El plagio se evita realizando la investigación propiamente dicha, teniendo nuestros propios resultados y
cuando estamos, cuando estamos utilizando información que obtuvimos de una fuente a la que consultamos, citar esa fuente. Es eso. Así se evita un plagio. Y acá Otra me dice... pregunta. Sí. La revista científica, ¿quiénes pueden realizar? Dice. Es decir, hay un grado de profesión que quién puede realizarlo. Sí, Una revista, en realidad... ¿cómo abrir una revista? En realidad, la gestión de una revista de investigación en una institución es, y en cualquier ámbito, es un poquito compleja en el sentido de que requiere un nivel de organización importante. Yo creo que fundamentalmente el elemento, trayendo a nuestro contexto local, el elemento fundamental es las ganas de hacer, porque las ganas de hacer nos van a dar la constancia para organizar. Además, al tener las ganas de hacer, vamos a capacitarnos. Hay cursos para editores de revistas y hay una organización para tener una revista científica. Debemos tener un comité editorial, debemos tener, como habíamos visto, las normas de publicación, debemos tener una periodicidad en la publicación para tener cierto nivel de calidad de la revista. Debemos tener diferentes tipos de trabajo, no todos tendrían que ser artículos originales, debe haber un poquito de presentación de caso, algún artículo de revisión, en fin, y debe haber lo que es la revisión por pares, ¿sí? Entonces, la gestión y la organización de una revista científica requiere también de una estructura importante. Y sí, yo diría que lo primero es querer hacer, y ese querer hacer nos va a llevar a organizar, a capacitarnos. Hay muchos cursos para editores de revista, hasta donde sé, hasta el tiempo que yo estuve en el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, a través del comité editorial de la revista, daba un soporte de calidad importante a todos aquellos que estaban queriendo incursionar en tener una revista institucional. ¿Sí? No sé si con esto está respondida la pregunta. Otra pregunta, doctora, de Ángel David González Cáceres, dice: límite de autores en artículos originales, artículos multipaíses. En realidad, el límite de autores lo da en la envergadura del trabajo. Si es un trabajo a nivel local, solamente aquel, o sea, si es un trabajo a nivel local, está mal dicho, perdón. Si es un trabajo realizado en un departamento, en una institución, serán 4 o 5. Ahora, si es un trabajo multidisciplinario que realizamos con diferentes especialistas y multicéntrico en diferentes hospitales o internacional, donde formamos parte de equipos de investigación juntamente con otros países, con otros centros, entonces, lógicamente, al tener una mayor envergadura el trabajo en el que estamos realizando, la lista de autores también va a ser un poquito más extensa, ¿sí? Y un último mensaje. Pero siempre es bueno recordar que los autores tienen que ser los que están en condiciones de sostener intelectual y profesionalmente los resultados y lo que estamos haciendo en la investigación. Perfecto. Doctora, hay un último mensaje que viene desde Buenos Aires. Me parece interesante leerlo, de Alejandro Caballero, el doctor. Dice: buenas noches, saludos desde la Clínica Modelo Lanús, provincia de Buenos Aires. Todos los residentes de cirugía general se encuentran conectados y agradecen la invitación a la charla. Asimismo, Alicia Finco agradece por la aclaración en cuanto a quién pueda realizar la revista científica. Y es todo por ahora, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, a Alejandro, me alegra saber que está. Trabajamos el año antepasado, parece, con él en su monografía. Así que bueno, éxitos, Alejandro. Un gusto que estés ahí y que lo que estamos conversando pueda ser de utilidad a vos y a tus colegas. Gracias. Bueno, doctora Soledad, ¿no tiene más nada que agregar? No, simplemente que nuevamente reitero mis disculpas y les espero a todos en 15 días.
Exacto. Bueno, por nuestra parte entonces agradecemos también a todos los participantes en esta noche que nos acompañaron, supieron disculpar el pequeño inconveniente que tuvimos, que lo resolvió excelentemente la disertante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctor Latif, que también escribió aquí. En fin, a Kinfa por propiciar siempre este tipo de cursos de educación continua, y los esperamos dentro de 15 días, como dice la autora. Tienen que volver a escribirse para cada módulo, y se les va a reenviar el link por el email. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctora Gracias Soledad. a todos. Gracias, doctora. Gracias, buenas Marta, noches. gracias, Muchas Fanny, gracias. gracias, Gracias, doctora. Kinfa, Patricia, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas Hasta noches, luego. gracias.